entendí. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tercer espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 6 de la tarde, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro tercer espacio abierto, ¿ok? Esta vez por la tarde, debido a la selección de los horarios que la mayoría de estudiantes eligieron en cuanto al periodo en el que deseaban tener los espacios abiertos. Traté de hacer un espacio en las tardes, mi disponibilidad en prepa en línea es por lo regular en las mañanas, pero pues traté de verificar cuántos alumnos realmente se van a conectar en estas tardes. Si no, pues seguiremos de alguna manera por las mañanas, ¿ok? De acuerdo a las estadísticas que me compartieron, varios alumnos decidieron por el horario entre las 5 a las 9 de la noche y dentro de mi disponibilidad traté de buscar un espacio en esta hora en específico para ver cuántos conectan, sino como lo menciono de otra manera, pues continuaremos en los horarios de la mañana. Veremos a ver qué sucede a lo largo de esta sesión, ¿ok? Pues bueno, siéntanse todos bienvenidos a este tercer espacio abierto. La orden del día ya la conocen: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que habremos de efectuar a lo largo de este tercer espacio abierto. Pues bueno, me presento para todos ustedes, saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir prepa en línea, para que tengan ustedes en mente quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en lenguas modernas con especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en Línea es el de la comunicación, ¿ok? Pues bueno, ese soy yo. Nuevamente no es presunción, es protocolo que nos piden seguir. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Ya lo conocen de alguna manera, debido a que es el mismo propósito que hemos venido manejando o que ya manejamos en la semana anterior, que es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta segunda semana del módulo 7. ¿Y cómo habremos de hacer esto? Pues por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Y aquí haré un pequeño paréntesis. Esta última oración que les señalaba para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad es importante debido a que recuerden que si ustedes desean tener una segunda oportunidad en la entrega de trabajos, me refiero a que, digamos, que inicia esta semana, hoy es, no sé, lunes, por ejemplo, y ustedes revisan a tiempo cada uno de los recursos de la plataforma, hacen su tarea, la envían dentro de estos 7 días hábiles de trabajo, de estos 7 días que está abierta la unidad y la plataforma, lo envían, yo lo califico lo antes posible, antes de las 24 horas regularmente las tareas ya están calificadas, y lo que resta por hacer es que ustedes sepan si están aprobados o no. Ahora, aquí viene lo importante, ¿ok? Necesito que pongan atención en lo siguiente. Tienen una segunda oportunidad en caso de que el trabajo, de que la tarea no cumpla con lo mínimo requerido. Es decir, que quizás la tarea tenga una calificación reprobatoria. Muy bien, tienen una segunda oportunidad dentro de los 7 días de trabajo. Si la semana ya se acabó y ustedes por alguna situación enviaron sus tareas el fin de semana, recuerden que las tareas que se envían en fin de semana se evalúan hasta el lunes siguiente, ¿ok? Entonces, si envían sus tareas dentro de los 5 días hábiles de trabajo, las califico lo antes posible. Podrán ustedes saber si esa calificación es aprobatoria o no, y si no es aprobatoria, pueden ustedes hacer un segundo envío dentro de esos 7 días hábiles de trabajo, ¿ok? Dentro de esos 7 días. Si ustedes lo que esperan es una segunda oportunidad porque reprobaron, porque la tarea que enviaron no cumplió, después de los 7 días hábiles ya no es posible, ¿ok? Las extensiones de tiempo solamente sirven, o más bien dicho, solamente están disponibles para los primeros envíos, ¿ok? Entonces, si por ejemplo ya se cerró la semana y no enviaron su trabajo, pueden pedir una extensión de tiempo, máximo 72 horas posteriores al cierre
de la semana de trabajo. Es decir, el domingo a las 11:55 de la noche se cierra la plataforma y entonces tienen a partir de ese momento 72 horas máximo para pedir una extensión de tiempo. Pero cuando pidan la extensión de tiempo es porque ya terminaron la tarea. No me escriban para decirme o preguntarme, oiga, asesor, no pude enviar la tarea. ¿Cuántos días me da para hacer la tarea? No hagan eso. Si ustedes ya supieron, ya saben de antemano que no pudieron enviar la tarea por X o Y razón, dedíquense a hacerla. Lo único que restará es que se conecten, o más bien dicho, que me escriban y me avisen o me soliciten esta extensión de tiempo, obviamente con su explicación del por qué es que no vieron la tarea en tiempo y forma, ¿ok? Espero esta parte haya quedado muy clara, porque ha habido algunas pequeñas confusiones con respecto a eso, esperando que haya una segunda oportunidad una vez que ya cerró la semana. Si ya cerró la semana, esa tarea se calificó el lunes, ya no hay segundas oportunidades. Algunos se molestan diciendo que la enviaron entre los 7 días porque la enviaron el sábado o el domingo. Recuerden que nuestra disponibilidad, más bien dicho en general, todos los agentes educativos estamos al pendiente de la plataforma de lunes a viernes. Por eso es importante que ustedes estén al pendiente de su proceso. Muchos quieren que los domingos a las 11:55 de la noche el asesor, el tutor o cualquier persona que está dentro del módulo les responda a los 10 segundos de que mandan mensaje. Difícilmente eso va a suceder. En todo caso que requieran algo en cuanto a una situación muy urgente, yo les pediría que me escriban al correo electrónico para que me llegue la notificación. Pónganle ahí una leyenda, pónganle el título urgente y pongan específicamente qué es lo que requieren, ¿ok? Si es que van a mandar mensajes sábados y domingos. Eso es importante para que ustedes tengan en cuenta que tienen que estar al pendiente de su proceso, ¿ok? Es decir, toda la semana prácticamente. Prepalín es parte de sus responsabilidades actuales, ¿ok? Tómenlo mucho en consideración. Muy bien. Pues bueno, habiendo señalado esto, entremos al tema. El tema del día de hoy es el pasado simple. Este tema es un tanto difícil para algunos porque tienden a confundirlo con el pasado progresivo. El pasado progresivo no tiene nada que ver con el pasado simple en cuanto al significado que estamos buscando en sí, ¿ok? ¿Por qué lo señalo? Nosotros, en español, muy difícilmente nos damos cuenta del significado de cada tiempo gramatical más allá meramente del mensaje que queremos emitir. La otra persona que está enfrente de nosotros nos puede entender por otras circunstancias, no solamente por lo lingüísticos, es decir, no solamente por lo que acabé de externar o escribir, sino el contexto mismo donde esa expresión se llevó a cabo le permite a la otra persona y a mí darme a entender de una mejor manera. Ok, eso es importante para comprender lo siguiente. Cuando utilizamos el pasado simple, lo utilizamos para cosas que ya fenecieron, que ya no existen, que ya se acabaron. Eso es muy importante porque algunos piensan que estas acciones pueden seguir existiendo en este momento. No, de hecho, como su mismo nombre lo dice, están en pasado. Ya acabaron, ya no hay más de ellas. ¿Cuál podría ser la diferencia entre el pasado simple y el pasado progresivo? Bueno, creo que se lo dije el día viernes de la semana anterior. El pasado progresivo señala una acción específica en progreso. Me refiero a que hay una acción que en un tiempo pasado emergió y se sostuvo en el tiempo. Me acuerdo que creo que les di hasta un ejemplo. Les decía yo que no sé, fui a la casa de tal persona y toqué la puerta. Toqué la puerta es una acción en pasado. Ya acabó, apareció, desapareció, no me dice mayor información, solamente que fui y toqué la puerta. Pero si digo, fui a la casa, no sé, de Daniel y estuve tocando la puerta, deja en claro que esa acción apareció, se sostuvo en el tiempo y en algún momento desapareció. Ese es pasado progresivo, ¿ok? Ese es pasado progresivo. Ok, a ver, veamos. Entremos al tema para ver qué tanto saben ustedes. Les dejé un video de este personaje que se llama Francisco Ochoa, en el cual ustedes, en este video, pueden ustedes ver cómo funciona el pasado simple. Y de verdad, aquellos que llegan a ver este video, esta sesión ahí en YouTube, los invito de la manera más atenta a revisar los videos, a tener en claro que los videos son su profesor de inglés, que la plataforma es su profesor de inglés, no soy yo en sí. Mi labor es como asesor, se los vuelvo a repetir.
Yo soy un asesor dentro de mi rol aquí en Prepa en Línea. El profesor, si es lo que están buscando ese rol, es la plataforma, son los videos. Ese es su recurso primario, esa es su fuente primaria de información. Mi labor es asesorarlos. Quizás si se van saliendo pues, del camino, volverlos al camino para que ustedes sepan que no, que por ahí no era. Pero mi labor en sí no es ser la fuente primaria de información. Eso ténganlo muy en claro para que evitemos algunas malas interpretaciones de los roles, ¿ok? Bueno, si ustedes ven el video, van a encontrar en ese video todo lo necesario para comprender cómo funciona el pasado simple, el cual, como ya señalé, tiene una forma en específico en cuanto al significado, a diferencia del pasado progresivo. Yo los invito a que si no lo han visto, véanlo por favor y evitemos lo que sucedió en las tareas anteriores de la actividad integradora 1, integradora 2, donde varios estudiantes hicieron uso de inteligencias artificiales. Es notorio el uso de eso. Es notorio el uso también de traductores automáticos. Se nota cuando alguien hizo una traducción. Me doy cuenta, ¿saben cómo también? Hay estudiantes que me escriben en el chat para preguntarme X o Y situación y me doy cuenta si realmente ese estudiante hizo esa tarea cuando veo lo que hicieron. De pronto me piden alguna, no sé, alguna idea, alguna explicación de algo y veo cómo redactaron en español. Me voy a la tarea de inglés y me doy cuenta que no hay concordancia entre lo que hicieron en español con lo que hicieron en inglés. ¿Cómo es posible que lo que hicieron en español tenga áreas de oportunidad como, no sé, comas, puntos, faltantes, uso de letras capitales y todo lo necesario para una buena redacción en español están esas áreas? Pero resulta que cuando voy y veo la tarea en inglés, esa tarea tiene exactamente todo lo necesario: puntos, comas, letras capitales, signos de interrogación, todo. ¿Cómo es que son tan hábiles utilizando el inglés, pero no son tan hábiles expresándose utilizando el español? Esa tarea la hizo un traductor, esa tarea la hizo una inteligencia artificial o, en su defecto, la hizo alguien que tenga un buen dominio del idioma, tanto del español como del inglés. Entonces, aquellos que cometieron esta de hacer uso de las inteligencias artificiales o del traductor, eviten por favor eso. No hay nada de dificultad en hacer oraciones, créanme, con el pasado simple o con el presente o con el futuro. Yo no les estoy exigiendo que hagan oraciones super, mega, ultra, hiper extensas, que me den un ensayo de páginas y páginas y páginas. No se requiere eso. Estamos en un nivel básico de inglés y para esto necesitamos ir directo a la respuesta, sin tanto preámbulo, sin tanto cierre, directo a la respuesta. Si la pregunta dice, ¿qué hiciste ayer? Dime qué hiciste. No necesitas colocar ahí: muy buenas tardes, asesor. Mi nombre es Daniel Juárez. En este momento le voy a dar la respuesta correspondiente a la pregunta. Nada de eso. Evítense todo ese relleno que es innecesario para este nivel. En algún otro nivel quizás lo solicitaríamos, pero para este, que es un nivel básico, no hagan eso. Si la pregunta dice, ¿qué hiciste ayer? Dime qué hiciste ayer. Si la pregunta dice, ¿qué estaba haciendo tu mamá durante el robo? Dime qué estaba haciendo. No necesitas colocar: mi mamá vive conmigo desde hace 25 años. Yo quisiera platicarle. Créanme, hay respuestas de esas. Y es mucho texto, es mucho que no tiene nada de relación con el tema y que no es evaluable en sí. Yo me limito a evaluar exactamente lo que se les enseñó, lo que se les pide en cada unidad. En esta se pide el uso del pasado simple. Ese es el que tiene que estar. Si la pregunta dice, ¿qué hiciste ayer? Dime qué hiciste ayer. Jugué fútbol. ¿Esa oración me puede dar una calificación buena? Sí, mientras esté completa. Yo jugué fútbol. Listo, suficiente. Pero si lo que hacen, como hicieron algunos estudiantes también, es dar respuestas que no van dentro de una oración, como por ejemplo decir jugué, corrí, México, esas son palabras aisladas. Necesitamos una oración completa, no solamente poner jugar, correr, dormir. Esas no son respuestas que les van a arrojar una calificación aprobatoria, ¿ok? Otra cosa, antes de que entre el tema, y que sucede comúnmente prácticamente todas las generaciones. Recuerden algo: el simple esfuerzo, y no es simple, porque hacer un esfuerzo lleva bastante tiempo de inversión. El esfuerzo por hacer las tareas integradoras, las actividades integradoras, por sí mismo el esfuerzo, el hacer, les da una calificación, les da una calificación eh, aprobatoria.
Es decir, si ustedes envían su tarea con todo lo que se necesita, con el audio, con cada uno de los apartados, tiene una calificación aprobatoria. ¿Cuál es la calificación aprobatoria? Un 60, un 6. Y algunos se molestan y tienden a decirme que, pues, ¿cómo? Si hicieron mucho esfuerzo. Ok, vuelvan a escuchar esto. El esfuerzo, el hacer, te da la calificación mínima aprobatoria. Ahora, ¿cómo es que puedo yo sacar el resto de calificación? Pues necesitas demostrar que sabes, no solamente que haces, sino que sabes, que ya dominas de cierta manera el inglés. ¿Cómo? Ok, si el 60% es el esfuerzo, es el hacer, un puntito más es lo que yo sé. ¿Y qué podría yo demostrar con un puntito más que será un 70%? No sé, alguna que otra oración mínima, sencilla, del tiempo gramatical que estoy haciendo. 2 puntitos más sería un 8. Ya demuestra que ya comienzas a tener un manejo del idioma. No solamente haces, sino también sabes. Ok, 3 puntitos más sería un 9. Ya demuestra que ya tienes un nivel un poquito más avanzado. Que no solamente haces, sino también ya sabes de a cierto nivel de dominio. ¿Quieres el 100%? Pues deja en claro que ya manejas el inglés de una manera pues un tanto sobresaliente. Haces y sabes. Eso es importante para que ustedes tengan en consideración eso. Si el inglés es muy difícil para ustedes, asegúrense haciendo todo lo que se requiere. Cumplan con cada apartado y desde ahí ya asegurar una calificación aprobatoria. Quizás no va a ser el 10, pero ya hay una calificación aprobatoria y de alguna manera terminará habiendo algo de conocimiento en algún punto. De tanto estar haciendo y haciendo y haciendo, vamos a demostrar que ya sabemos quizás al final del módulo algo. ¿Ok? Importante esto porque créanme, en cada generación hay situaciones como estas donde hay estudiantes que tienden a señalar que cómo es posible que tengan tal o cual calificación si hicieron un gran esfuerzo. Vuelvo a repetir, el esfuerzo te da una calificación mínima aprobatoria. Ahora, aparte de hacer, necesitas demostrar que sabes, que tanto dominas el idioma. ¿Quieres el 100? El 100% demuestra que no solamente haces, sino que manejas, que tienes un dominio del mismo idioma al nivel que estamos trabajando, que es un nivel básico del inglés. Hasta este punto, ¿dudas o preguntas de esto que acabé de señalar? Díganme si hay alguna duda para que la abordemos ya o nos metamos directamente al tema que nos corresponde en esta sesión. ¿Dudas o preguntas? ¿Alguna? Si no hay ninguna, señálenme también en el chat que no hay ninguna duda, ninguna pregunta para que podamos avanzar. Dice Yadira, hola, buenas tardes, asesor virtual y compañeros, buenas tardes, Yadira. Zulema, hola, buenas tardes, estoy en el trabajo, pero los escucho. Ok, perfecto, no te preocupes, Zulema. Dudas o preguntas, señalen en el chat si no hay ninguna, para que sepa que me van entendiendo, ¿ok? Que están aquí al pendiente. No todo claro, muchas gracias a ti, Yadira. Ninguna gracias a ti, Lorena. Perfecto, entonces. Avancemos, veamos de qué va este tema del día de hoy. Ninguna duda, dice María del Carmen. Perfecto. El tema del día de hoy, como ya les señalé, es el pasado simple. Enfrente tienen este organizador gráfico que les he venido mencionando desde las sesiones previas, para que ustedes puedan tomar notas, para que organicen sus notas, que crean que la organización de las notas es importante para hallar lo que tanto estamos buscando. Bueno, avancemos. Tengo una pregunta, y la pregunta dice, What do you know about simple past? What do you know about simple past? ¿Qué saben acerca del pasado simple? Give us an example. Denme un ejemplo si saben algo del pasado simple. En el chat, compártanme alguna idea del pasado simple. ¿Quieren hacerlo en español? Háganlo. Necesitamos arrancar desde algo, abrazarnos, agarrarnos de algo para que, con base en ello, podamos seguir construyendo. ¿Qué saben del pasado simple? ¿Ya hay alguna idea? ¿Que se les quedó en la mente de lo que dije o de lo que ustedes ya indagaron por su cuenta o ya consultaron? ¿Qué saben del pasado en simple? Denme un ejemplo para que podamos colgarnos de ello y poder avanzar hacia lo que nos corresponde. Tenemos algunas personas aquí, tenemos a María del Carmen, Lorena, Yadira, Zulema. ¿Qué sabemos del pasado simple? Cuéntenme. Necesito algunas ideas para que me dejen en claro que quizás van entendiendo o entendieron o ya de algo, ya tienen algo en la mente para que de eso podamos agarrarnos. Los leo, por favor. ¿Nadie? Dice su compañera Zulema, ejemplo, ¿viste la serie de televisión de ayer? Ok, ese es un buen ejemplo. Y ahorita veremos cómo lo podemos redactar en inglés.
¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Algún ejemplo? Algo acerca del pasado simple. Necesitamos de dónde agarrarnos. Es importante eso para saber ustedes mismos sobre todo que van entendiendo. Dice Lorena, soy como para dar hechos que ocurrieron. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? Una última persona y ya empezamos. Él cerró la puerta, dice Yaira. Perfecto, muy bien. Es una acción que terminó, que concluyó, que ya no existe. Okay. A ver, veamos cómo eso que acabamos de compartir lo podemos llevar hacia el inglés. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, veamos. Tengo una pregunta y esta misma pregunta se las dejé perdón, en el foro de aprendizaje. Dice la pregunta, what did you do last weekend? So what did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? What did you do last weekend? ¿Qué hiciste? A ver, veamos cómo se responde esto. Recuerden, deben ustedes de manejar cada estructura gramatical en sus tres formas, afirmando, negando y preguntando, ¿ok? Afirmo, niego y pregunto. Niego, pregunto y afirmo. Son las tres formas en las cuales nosotros utilizamos prácticamente cada estructura gramatical dentro de nuestro discurso. Cuando nos levantamos, por ejemplo, cuando vamos a la calle, cuando interactuamos con alguien, están estos tres momentos. Y si no se han dado cuenta, háganse conscientes de ellos. Preguntamos, oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Y respondo, muy bien. ¿Dónde vas? Ah, voy a la escuela, pero no quiero ir. Y en esos tres momentos ya afirmé, negué y pregunté. Eso es lo que hacemos cotidianamente. Ahora, ¿cómo lo llevamos hacia el inglés? Recuerden, en inglés necesita sujetos. Hubo tareas que les señalé sus áreas de oportunidad donde se les olvidó colocar sujetos. En español los sujetos pues los podemos omitir, pero en inglés no es posible omitir sujetos. En español puedo decir juego fútbol. También podría decir yo juego fútbol. Si digo juego fútbol y luego digo yo juego fútbol, pareciera que no hay diferencia y en esencia no la hay en sí en cuanto a la idea. A lo que voy con esto es que nosotros podemos quitarle el yo, pero en inglés no se puede y no se puede porque en inglés sus verbos solamente indican la acción, no nos da mayor información. Si yo digo juego fútbol, ustedes saben quién, yo. ¿Saben en qué tiempo? Presente. ¿En qué modo? En indicativo. ¿En qué persona? En singular. Todo eso tiene nuestros verbos. En inglés, sus verbos solamente indican la acción. Por eso necesitamos a los sujetos para tener esa conjugación que tanto estamos buscando. A ver, veamos. Estas dos ideas que están aquí enfrente, que son sujetos y verbos, los podemos conjugar. Si a mí se me ocurre la brillante idea de quitar los sujetos y solamente ver los verbos, ahí dice leer. Ahí dice escuchar, estudiar, observar, necesitar, querer, bailar y también dice el último ir. Eso es todo lo que dice. Si yo le pongo el sujeto, le pongo I read, yo leo. You read, tú lees. He reads, él lee. She reads, ella lee. It reads, eso lee. We read, nosotros leemos. You read, ustedes leen. They read, ellos leen. El verbo en muchas ocasiones se queda igual. Lo único que está cambiando en cuanto a usar un sujeto, más bien dicho, lo que nos permite darle la conjugación hacia el sentido que nosotros buscamos es irle agregando sujetos. Eso es todo. Bueno, pero ¿cómo funciona esto en pasado? Vean lo siguiente. Necesitamos para una oración ingredientes en específico, verbos, sujetos y complementos. Eso tiene que estar en mis oraciones que emita al momento de hacer mis tareas. Verbos, sujetos y complementos. Ahora, los verbos que están en medio no me sirven de esa manera. Necesito que esos verbos que están en medio se vayan a pasado simple. Esos verbos que están en medio tienen versiones regulares e irregulares, es decir, que hay verbos regulares y hay verbos irregulares. Los verbos regulares guardan regularidad, es decir, tienen un patrón a seguir. Los verbos irregulares no tienen esa regularidad, ¿ok? No tienen un patrón en sí a seguir. ¿Cómo los pueden ustedes entender? Los verbos regulares terminan con ed en su versión en pasado y en pasado participio. Si ustedes tienen la duda, busquen en Google, busquen en sus dispositivos, ahí en internet cuando tengan tiempo, pónganle ahí verbos regulares en inglés.
y póngale hasta verbos básicos, verbos regulares básicos en inglés para que les dé una lista de verbos básicos. Y se van a dar cuenta que hay dos columnas que tienen ed. Ok, cuando ustedes vean que esas columnas o que esos verbos terminan en ed, quiere decir que son regulares, porque guardan una regularidad. Ok, ahora, ¿cómo identificar los verbos irregulares? Bueno, ahí van a encontrar que en sus versiones en pasado y en pasado participio no tienen ed y en muchas ocasiones no tienen esta regularidad que tanto señalo. ¿Ok? Algunos sí se agrupan de cierta manera. Son verbos que nunca cambian, como por ejemplo golpear, head, head and head, se mantienen sus tres formas. Colocar, set, set and set, se mantienen sus tres formas. Verbos que cambian parcialmente, como por ejemplo construir, build, build and built, el primero con D, los últimos con T. O verbos que cambian en sus tres formas, por ejemplo escribir, write en presente, wrote en pasado, written en pasado participio. ¿Ok? Los verbos irregulares nunca cambian, cambian parcialmente o cambian en sus tres formas. Los verbos regulares se mantienen en sus dos últimas formas igualitos con L con L. Vean, los que están aquí enfrente se van a transformar. Solamente uno se mantiene igualito, el que está hasta abajo cambia su versión y los que están en medio se les agrega ed. El que está arriba es el verbo leer. En presente decimos read. En pasado lo pronunciamos de diferente forma. Se escribe igual, pero se pronuncia distinto. Se pronuncia como el color rojo. Y digo red. Ese es el pasado de leer. Y digo, I read a book. Leí un libro. Si me voy al último que está en rojo, en su versión anterior era el verbo ir, go, G, O. Su pasado simple es went. Su pasado participio es gone. ¿Ok? Ese pasado participio, si ustedes sigan aprendiendo inglés, en algún momento lo comprenderán del todo, pero por ahora es necesario que sepan que esos verbos tienen esta diferencia. ¿Ok? Pasado simple, pasado participio. Ese participio es para algo, después vemos si nos da tiempo, se los explico. Bueno, a ver. Los verbos que están a los extremos son irregulares. Los verbos que están en medio son regulares. El verbo escuchar, listen, le agrego ed para hacerlo pasado. Study, le cambié la Y por I latina y le agregué ed para que lo pueda pronunciar. Studied. Watch, le agregué ed, watched. Need, le agregué ed y digo needed. Want, le agregué ed y digo wanted. Aquí viene algo importante. La ed solamente se pronuncia cuando hay verbos que terminan en d, como need, termina en d, le agrego ed, digo needed. Verbos que terminen en t, want, termina en t, le agrego ed y sí puedo decir wanted. Pero con el resto que tengan ed no puedo hacer ese sonido. Digo listen, pongo ahí una d. Digo watched, pongo ahí una t. Digo danced, pongo ahí una D. ¿Ok? Les voy a dejar también un video para que ustedes sepan cómo pronunciarlo, así que no se preocupen, lo pueden revisar tranquilamente. Bueno, ¿cómo creo una oración con esto? La pregunta dice, What did you do last weekend? La respuesta puede ser, I listened to music. Yo escuché música. I went to school. Yo fui a la escuela. ¿Qué hicieron? Cuéntenme. No importa que sea inventada, no importa que sea creada en este momento, la cuestión es tomar un ejemplo para entender cómo construir, más allá de si es verdad o es mentira. Lo digo porque hay estudiantes que tienden a señalarme, es que yo no hice nada de eso. No importa, toma un ejemplo de esos, comienza a practicar. Ya en algún momento pues podrás crear tus propias oraciones, pero por ahora de lo que tienes ahí, apropiatelo y trata de construir. ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? Dice una de las respuestas aquí. Dice, I studied online, estudié en línea. Perfecto. Distribuir acciones que comenzaron en internet. Muy bien, María del Carmen respondió a una de las preguntas anteriores. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más, por favor? ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? A ver, les voy a regresar la diapositiva para que puedan revisarla. Se movió. Y puedan ver ejemplos o frases y puedan utilizar alguna de estas. Ayúdenme con algún ejemplo en el chat para que obviamente también quede registrada su participación
y dejarme ver que me van entendiendo, que comprenden de qué va este bendito tema, que no está tan complejo si le ponemos atención a cada uno de los ingredientes que necesitamos utilizar y combinar sobre todo. Dice su lema, I want to the beach, fui a la playa, ¿ok? ¿Tiene sentido? I want to the beach, I want to the beach, fui a la playa, I want to the beach. No, llevas de I want to the beach. Pero ya desde allá ya tienes parte de lo que requerimos. Llevamos dos. ¿Quién más? Necesitamos un ejemplo. I read a book. Perfecto. I read a book. Ya dirá, thank you. ¿Quién más? ¿Alguien más de los que estén por aquí? Ahora, esto que ustedes están haciendo, dirán, ¿a poco esto me va a dar una calificación aprobatoria nada más poniendo oraciones así? Sí, aunque ustedes no lo crean. Vuelvo a repetir, estamos en un nivel básico de inglés. No necesitamos tanta complejidad. Les decía en algún momento, creo que en la sesión número uno, hay teóricos de la escritura, si esto hablamos de la escritura en sí, del momento de redactar respuestas, que nos señalan que necesitamos, alguien tiene su micro abierto, estamos escuchando al fondo. Listo, era María del Carmen, estaba abierto tu micro, ya lo silencié María del Carmen. Recuerden mantener sus micros desactivados. Si requieren participar, levanten la manita o escriban en el chat para que pueda yo activar o para que puedan ustedes participar. ¿Okay? Es lo mismo que sucede en la presencialidad. ¿Okay? Es como siempre les señalo, cuando ustedes ingresan, y les pasa a muchos estudiantes, cuando ingresan dejan el micro abierto. Cuando vayan ustedes a ingresar, lo primero que verifiquen dónde está la cámara y dónde está el micrófono. Cómo anulo el micrófono, cómo anulo la cámara o cómo los activo. Son las dos primeras cosas que hay que revisar, sí o sí, porque de otra manera es como llegar al salón de clases haciendo escándalo y azotando la puerta, azotando la ventana, gritando. Eso se graba o se queda aquí revisado. Entonces, es pues entrar o ingresar a un aula, si lo vemos de esta manera en cuanto a lo digital, de manera ordenada, así sigilosa, para mantener pues las formas, ¿ok? Esos dos componentes identifíquenlos siempre en cualquier cosa donde ustedes interactúan en cuanto a lo digital, en Teams, en Zoom, revisen dónde está la cámara, dónde está el micrófono, cómo se habilitan, cómo se inhabilitan, para que puedan ustedes accesar tranquilamente. Muy bien, avancemos entonces. Dice su compañera María del Carmen, you read book, ok, I read a book, perfecto. Muy bien, los dos cumplen con lo que necesitamos. Veamos. Si ya afirmamos, ahora necesitamos negar. Para poder negar, recuerden que do y doesn't, o do not y doesn't, son de un tiempo gramatical en específico, que ese es el presente simple. Aquí no existe, ¿ok? Entonces, antes de que traigan a su mente el do not y el doesn't, desde ya elimínenlo porque aquí no existe. Ese es el presente simple. ¿Cómo negamos con este tiempo gramatical? Vean, tengo en medio la versión de verbos en pasado. Algo importante, los verbos para el pasado simple en pasado solamente se utilizan en afirmaciones, no existen para las negaciones. Para las negaciones necesitamos regresar a esos verbos a su forma base. Vean lo siguiente, did not es la forma de decir no para el pasado. Y digo I did not, pero resulta que no puedo utilizar did not más verbos en pasado. Necesito regresar esos verbos a su forma simple. Y entonces voy a regresarlos y voy a decir I did not read, I did not listen, I did not study, I did not watch, I did not meet, I did not want, I did not dance, I did not go. Le doy un complemento. I did not read a book. I did not listen to music. Y así sucesivamente, dependiendo de lo que quiera yo expresar. ¿Ok? Importante esto. Algo que me decía en alguna sesión a un estudiante que estuvo en Estados Unidos y me decía, pues es que ellos no dicen did not, teacher, hay que contraerlo. Y siempre les señalo lo mismo. Recuerden que están aprendiendo inglés estandarizado y no siempre van a interactuar con el gringo o con el inglés, sino van a terminar teniendo mucho mayor interacción con otras personas del mundo, dado que el inglés es la lengua franca del mundo, nos guste o no, y es por el cual las personas se están comunicando, ¿ok? Más allá de hablar con el gringo, más allá de hablar con el inglés, que cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, ¿ok? Bueno, I did not listen to music, I did not go to school. ¿Qué dirían ustedes? Veamos.
¿Cómo negamos alguna de las ideas que ya expresaron o externaron? ¿Cómo las podemos negar? Dice Yadira, I did not read a book. Perfecto, Yadira. Así, de esa manera. No hay mayor ciencia en cuanto a lo que tenemos que establecer. Y decimos, yo no leí un libro. Yo no leí un libro. El did más el not, simple y sencillamente es un no para negar una acción, pero no una acción cualquiera, sino una acción que ya sucedió, que ya terminó, que ya no existe. Cuéntenme las demás personas que no hicieron el fin de semana pasado. Dice su compañera Lorena, I did not study online. Perfecto. Ese study regresó a su forma base. Anteriormente tenía Y más ed. Dice su lema, I did not go to beach. Perfecto, ya tenemos uno más. El go anteriormente tenía el when. Regresé el when para su forma base porque no es posible combinar el did más el not más verbos en pasado. No se puede. Los verbos en pasado solamente existen en afirmación, no existen para negación y tampoco van a existir para las preguntas. Vean lo siguiente, movámonos a las preguntas para aquellos que ya nos respondieron en el chat. Hay dos tipos de preguntas en inglés, las preguntas de sí y de no, es decir, las preguntas cerradas, y las preguntas abiertas, las WH. ¿Cómo creo una pregunta con el sí o no como respuesta? Ok, vean lo siguiente. Si ya tuvieron la base anterior, pueden hacer lo siguiente. Vean. Colocan did al principio, colocan un sujeto, mantienen el verbo en su forma base y le dan un complemento. Y pueden decir, did you go to school? Did you study? Did you dance? Did you knit? Did you watch? Did you study? Depende a quién le quieren preguntar. A ver, veamos. Pregúntenme a mí. Pregúntenme. ¿Fuiste a nadar? ¿Estudiaste en línea? ¿Leíste un libro? Para que podamos tener ese significado necesitamos el did al principio, seguido del you, más un verbo en su forma base, más un complemento. Así preguntamos. Pregúntenme a mí. Hagan de cuenta que estamos de frente, charlando, y me preguntan, ¿fuiste a nadar? ¿Leíste un libro? ¿Estudiaste? ¿Bailaste? ¿Viste una película? ¿Cómo sería la pregunta? Dice Yadira, ¿Did you read a book? Perfecto, Yadira. Así, no hay mayor ciencia. Y decimos, oye, ¿leíste un libro? ¿Did you read a book? ¿Did you study? ¿Did you dance? ¿Did you knit? ¿Did you listen? ¿Did you? Dependiendo a quién le quiero preguntar. Quiero preguntarle a él, pues pongo, o sobre él más bien digo, did he. Quiero preguntar sobre nosotros, did we. Quiero preguntar sobre ellos, did they. Depende a quién le voy a hacer la pregunta o sobre quién quiero la información. Lorena, did you listen to music? Yes, I did. Perfecto, Lorena. Así justamente. No hay mayor ciencia. A ver, veamos las respuestas. Did you listen to music? Ahí está enfrente. Did you go to school? ¿Fuiste a la escuela? Su lema, Did you go to the beach? Cierro con una question mark. Did you go to the beach? Cierro con una question mark. ¿Ok? Perfecto. Ya tenemos ahí los ejemplos. Ahora, algo importante. Este tipo de preguntas no requiere que se extiendan ustedes en la respuesta. Dice María del Carmen, ¿Did you music? No. Después del you necesitas un verbo. Music es el complemento. Antes de music, un verbo. ¿Qué verbo podrías utilizar? En vez de los que tenemos ahí enfrente, que combinen con music y colocan. Y cierra con una question mark. ¿Ok? Estas son preguntas de sí y de no. No me piden que diga información a fondo. Solamente pide que digas sí o que digas no. Y eso es todo. ¿Ok? Veamos lo siguiente. ¿Cómo podemos construir preguntas abiertas? ¿Ok? Con las WH questions. ¿Cómo son estas? Si ya tengo la base anterior, si ya aprendí a decir Did you go to the beach? Did you listen to music? Did you study? Esas me van a servir de base. Lo único que voy a hacer es agregar una WH. Y entonces voy a decir What did you read? ¿Qué leíste? What did you study? ¿Qué estudiaste? What did you watch? ¿Qué viste? What did you need? ¿Qué necesitaste? What did you want? ¿Qué querías? What did you dance? ¿Qué bailaste? What did you or where did you? Dependiendo de lo que quiera decir. ¿Ok? De estas preguntas que ya crearon, creen una WH. What
significa qué. When, ¿dónde? Where, when, cuándo, perdón. What, qué. When, cuándo. Where, dónde. How, cómo. Why, por qué. What for, para qué. Who with, con quién. Veamos cómo se utiliza. Dice su compañera Yadira. What did you read? Ok, elimínale a book. Porque si le pones a book dice que leíste un libro. No tiene sentido. Quítale a book y ya tendría sentido. Dices, oye, ¿qué leíste? Y digo, un libro, a book. Ah, ok. Where did you read a book? ¿Dónde leíste un libro? ¿Cuándo leíste un libro? ¿Por qué leíste un libro? ¿Para qué leíste un libro? ¿Con quién leíste un libro? Dependiendo de qué quiera preguntar. Si la pregunta es ¿qué leíste? Necesito quitarle a book, ¿ok? What did you read? Perfecto, solamente le faltaría una H después de la W. Pequeño detalle, pero tiene que estar esa H. Dice su lema, who, with, did you go to? Casi, who, y luego pones did you go to the beach? With, el with va al final. Ve el ejemplo que tengo enfrente, la última oración o la última pregunta, ve dónde está el with. En inglés ellos ponen el con al final. Y digo, ¿quién fuiste a nadar con? Ellos lo dicen de esa manera, ¿ok? Replantea la Zulema, por favor, colócale el with al final, y antes de la question mark, después del beach, y ya estará bien. Dice Lorena, what did you listen to? Perfecto, ¿qué escuchaste? Hey, what did you listen to? ¿Qué escuchaste? What did you listen to? ¿Qué escuchaste? ¿Ok? Perfecto, muy bien, vamos bien, creo, hasta este punto. Muy bien. Esperemos que los demás que les señalé corrijan lo que les señalé para que quede en su mente. Zulema, Yadira, corrijan. En el caso de Yadira solamente era la H por ahí. Zulema, who did you go to the beach with? Perfecto. Muy bien. A ver, algo importante. Los verbos en inglés, como les señalé hace ratito, tienen dos versiones, regulares e irregulares. Los verbos regulares, como los que tienen enfrente, terminan con ed. Vean la sección que dice past tense y past participle. Todas esas columnas terminan con ed. Eso quiere decir que esos son verbos regulares. ¿Ok? Cuando ustedes creen una oración con verbos regulares, sobre todo afirmativa, necesitan verbos en pasado. Y dicen, por ejemplo, I opened the door. I accepted, I laughed, I learned, I considered, I cooked, I dated, I closed. Necesito los que están en past tense para hacer afirmaciones, ¿ok? I opened the door. Está perfecto ahí. Lo mismo va a suceder con verbos irregulares. Vean, estos que están aquí enfrente son verbos irregulares. Y vean las columnas de past tense y past participle. No terminan en ed. Eso quiere decir que esos no son regulares, ¿ok? No importando que sean regulares o irregulares, para hacer afirmaciones necesito su versión en pasado. Pero para hacer negaciones ya no necesito la versión en pasado. Necesito la versión en infinitivo porque ya tendré el did más el not. I did not find my keys. No encontré mis llaves. No importa que sean verbos irregulares o regulares. Digo, I did not open the door. Vean, open anteriormente tenía ed, pero como estoy negando, ya tengo el did más el not, le pongo el open sin la ed, regreso a su forma base. No importa que sean irregulares o regulares, ¿ok? Lo mismo va a suceder con las preguntas. Anteriormente utilicé los verbos, sobre todo al afirmar, en pasado. Para negar y para preguntar, regreso a los verbos a su forma simple. Did you find the keys in my car? ¿Escuchaste o encontraste las llaves en mi carro? No importa que sean irregulares. Diré, did you open the door this morning? ¿Abriste la puerta esta mañana? ¿Ok? Muy bien. Hasta este punto, ¿dudas o preguntas sobre el pasado simple con verbos de acción? Porque vamos al pasado simple con el verbo to be. Este va a ser un poquito más rápido. Les voy a dejar un video también para que lo revisen. Hasta este punto, dudas o preguntas de cómo utilizar el pasado simple con verbos de acción, porque esos son verbos de acción. Este es el pasado, pero del to be, que esa es otra forma de narrar el pasado, que no habla de acciones, sino habla de estados, de ánimos, ¿ok? De cómo me siento quizás en algún momento. Dudas o preguntas, dice Lorena que ninguna. ¿Los demás? Ninguna. Muy bien, gracias, gracias Lorena. Los demás. ¿Dudas o preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguros? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien, entonces avancemos para que tengan
la información necesaria del pasado simple con el verbo to be. Veamos cómo funciona este. Ya lo vimos de alguna manera con el pasado progresivo, donde decíamos yo estaba jugando. Esa es una de las traducciones. Bueno, el pasado simple del verbo to be, en su versión justo en pasado, es was y were. Was se utiliza con I y digo I was. Were se utiliza con you y digo you were. He was, she was, it was, we were, you were, they were. Y estos no expresan acciones, no expresan movimiento, expresan estados, quizás de ánimo. Y digo, yo estaba triste. I was sad. Yo estaba feliz. I was happy. Yo estaba enojado. I was angry. Yo estaba hambriento. I was hungry. Yo fui nacido. Esa es otra traducción. I was born. Nosotros diríamos yo nací. Ellos dicen yo fui nacido. I were no existe, ¿ok? Necesito el was para I. Cuando quiero utilizar el were es porque voy a utilizar el you o el we o en su defecto el they. Y digo you were, we were, they were. ¿Ok? Veamos las traducciones de lo que tengo aquí. I was sad, yo estaba triste. I was happy, yo estaba feliz. I was hungry, o I was angry, yo estaba enojado. I was hungry, yo estaba hambriento. I was born, yo fui nacido. Nosotros diríamos yo nací. I was at home, yo estaba en casa. I was at school, yo estaba en la escuela. I was in time, yo estaba a tiempo, pero que me sobró tiempo. I was on time, yo estaba puntual, no a tiempo, no me sobró, llegué exacto a la hora que tenía que llegar. In time quiere decir que me sobra tiempo, llegué 10 minutos antes, 15 quizás. On time, no me sobra tiempo, llegué puntual, ¿ok? I was late, yo estaba tarde, nosotros diríamos yo llegué tarde, ellos dicen yo estaba tarde, I was late, ¿ok? Esas son las traducciones. ¿Cómo se utilizan? Vean, I was at home, yo estaba en casa. I was born in September, yo fui nacido en septiembre. Nosotros diríamos yo nací en septiembre. Ellos no dicen así, ¿ok? Es importante que distingan esto del español. Nosotros decimos yo nací, ellos dicen yo fui nacido. I was born in September, ¿ok? Por ejemplo. Ahora, estos tienen su forma negativa. ¿Cómo vamos a negar? Aquí no existe el did, pero sí va a existir el not. Si ya vieron el patrón a seguir, se darán cuenta que la mayoría de tiempos gramaticales para negar hacen uso del not, dependiendo la palabra auxiliar de ese tiempo. Was y were son las palabras de este tiempo. A ese was y were se le agrega not. Y digo, I was not sad, I was not happy, I was not angry, I was not hungry, I was not born, I was not at home, I was not at school, I was not in time, I was not on time, I was not late. Con were not, you were not, we were not, they were not. Y dependiendo qué estado quieras señalar o qué situación. Triste, enojado, en casa, a tiempo, dependiendo. Estos no son verbos, ¿ok? Perdón, no son verbos de acción, son verbos de estado, no indican ningún movimiento. A diferencia de los anteriores que decían yo hice, yo estudié, yo jugué, son verbos de acción, indican movimiento, ¿ok? Muy bien. Así se hacen las negaciones. ¿Cómo se podrían hacer las preguntas? Bueno, si ya vieron cómo es que tienen que mover ingredientes, lo mismo van a hacer con esto. Van a mover al was y al were para el principio. Dicen, was I sad? Were you sad? Was he sad? Was she sad? Was it sad? Were you sad? Were we sad? Were they sad? Y así sucesivamente. No hay mayor ciencia en esto. No se preocupen, les dejaré también un videito de esto para que puedan ustedes guiarse si es que vamos un tanto rápido, pero pues es que el tiempo apremia. Veamos. Si quiero hacer preguntas de las WH, tomo como base lo anterior. Esto quiero que se lo queden mucho, muy claro ahí en la mente. Cuando aprendan a hacer preguntas de sí y de no, esas bases prácticamente las van a tomar o las pueden tomar para hacer preguntas de las WH. Sigan esa lógica para que ustedes puedan comprender cómo construirlas, ¿ok? Vean, lo único que voy a hacer es colocarle when, how, why, what for, who with, and so on, ¿ok? Ese es el verbo to be para crear oraciones en cuanto a estados, en, no sé, por ejemplo, de ánimo, utilizar adjetivos, ¿ok? Muy bien, nos quedan unos minutillos.
Vamos a entrar a su actividad integradora número 3 y esto es extremadamente importante. Pongan atención y ahorita les daré un espacio por si quieren externar alguna duda, alguna pregunta. Su actividad integradora número 3 dice lo siguiente: Remember the happiest day of your life. Recuerda el día más feliz de tu vida. Then write about what happened, how you felt, and was was an important day for you. Use the verb tenses you have practiced throughout the English models: simple present, present continuous, past continuous, and simple past. Put a photograph or image that illustrates that day. Write a paragraph of 5 to 8 lines with your history. ¿Ok? Escuchen esto. Recuerda el día más feliz de tu vida. Después, escribe acerca de lo que sucedió, cómo te sentiste y por qué fue un día importante para ti. Usa los tiempos verbales que has practicado durante los módulos de inglés: presente simple, presente continuo, pasado simple. Coloca una foto o imagen que ilustre ese día. Redacta un párrafo de 5 a 8 líneas. Aquí es algo importante. No tienen que poner preguntas y respuestas. Lo que ustedes encuentran en el documento, si encuentran las preguntas que comúnmente vienen por ahí, solamente son preguntas guía que te van a permitir entender qué tienes que redactar y prácticamente en qué orden tienes que redactar. ¿Qué tienes que redactar? Pues un párrafo. ¿De cuántas líneas? De 5 a 8 líneas. Párrafo. No es pregunta y respuesta, es un párrafo de 5 a 8 líneas. El tiempo verbal estelar a calificar es el pasado simple. Sin embargo, se les pide que hagan uso de los otros tiempos que hayan aprendido. Por ejemplo, el pasado simple, por ejemplo, el pasado progresivo, por ejemplo, el presente simple. En algún momento, si pueden utilizarlo, utilicen, ¿ok? Si no, enfóquense en utilizar solamente el pasado. No va a haber ningún problema con ello, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Tienen que pensar cuál fue el día más feliz de su vida. Y aquí viene algo importante. Es solo una tarea, ¿ok? Aquí no estoy pidiendo o no se pide exactamente que lo que van a narrar o escribir sea verdad. Si no tienen ningún momento feliz en su vida, invéntense uno. Echen a volar su imaginación e invéntense uno. De acuerdo a lo que se les pide, inventen uno. Lo digo porque hay estudiantes que tienden a colocar, siempre pasa, créanme, seguramente aquí terminaba pasando también, hay estudiantes que redactan lo siguiente: yo no tengo ningún día feliz en mi vida, todos mis días son los más felices, yo no vivo en el pasado, yo vivo el presente. No soy quien para juzgar lo que ustedes redacten en cuanto a este tipo de respuestas. La forma en cómo ustedes afronten la vida o como ustedes vean la vida es muy personal y es la forma en cómo ustedes prácticamente viven. Yo no soy quien para juzgar eso. La situación es que ese tipo de respuestas no te van a dar ninguna calificación aprobatoria. ¿Por qué? Porque no me permites ver el punto gramatical a evaluar, que es el pasado simple. Si no lo pones, no te puedo dar una calificación aprobatoria. ¿Qué necesitas hacer? Pues dime, invéntate uno. Pon el día más feliz de tu día mientras sea una narración, pues coherente, con lógica, que cumpla. No porque se te permita hacer inventar o crear de la nada esta historia, pongas, por ejemplo, no sé, el día más feliz de mi vida fue cuando viajé a Saturno y me fui en una nave espacial. Tampoco. Crea algo que sea pues un tanto más creíble, tampoco es que porque puedas hacer algo ahí de utilizar tu inventiva te vayas a los extremos y comiences contando cosas que si lo leemos en cuanto a la estructura quizás cumplirá, pero el mensaje pues está más que claro que eso fue totalmente inventado en todos los sentidos completamente, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer. No hay tanta ciencia en lo que les están pidiendo, solamente enfóquense en un día muy feliz que hayan vivido. Y si no tienen ninguno, inventen uno, no va a haber ningún problema. Mientras el tiempo estelar que utilicen sea el pasado simple, ¿ok? Ahora, en cuanto al audio, vuelvo a repetir, me escribieron algunos para preguntarme que qué pasaba con el audio, que se están extendiendo de tiempo y
los estoy penalizando. Ok, recuerden que los audios y así como todos los componentes de las tareas son importantes. Los audios, aunque las tareas les piden que sean no máximo de 1 minuto y medio, no se preocupen, pueden excederse. Prepa en línea nos da a los asesores la posibilidad de ser un tanto flexibles en ciertos aspectos y yo trato de ser flexible en este aspecto que tiene que ver con los audios. Si se exceden del 1 minuto y medio, no se preocupen. Mientras no me envíen un audio de 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos o 10 minutos, ¿cuánto tiempo más se pueden exceder? ¿Minuto y medio más? ¿3 minutos? Y vuelvo a repetir lo que ya les he dicho. No evalúo en sí la pronunciación, aunque no por eso la voy a omitir en la retroalimentación. Lo que yo evalúo es la fluidez. En eso enfóquense. La fluidez es, como por ejemplo, leemos, digo por ejemplo, recuerda el día más feliz de tu vida. Eso tiene fluidez. Pero si digo, recuerda el día más fe, eso no tiene fluidez. Lo que yo busco es que lean con fluidez, que por ejemplo en la que está en inglés, que no digan remember the happiest day, no, que haya fluidez y que diga por ejemplo remember the happiest day of your life. La fluidez no tiene que ver con leer rápido, tiene que ver con evitar estos cortes, estar dubitativos al hablar. Enfóquense en la fluidez en sus audios. ¿Perfecto? Muy bien. Hasta este punto, dudas o preguntas, sino para que comencemos con el cierre de este espacio número 3. Dudas o preguntas. Yadira, Lorena, ¿quién más estaba por aquí? María del Carmen, Zulema, dudas o preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dice Lorena, asesor, disculpe, la sesión del viernes será a la misma hora. Se lo pregunto porque los viernes la mayoría tenemos taller de 5 a 6:30. ¿En serio? Qué bueno que me avisas, ¿eh? Es lo que estoy viendo. Les comentaba yo que me contactaron los supervisores para señalarme que por favor me apegara a los horarios que los estudiantes estaban sugiriendo y les señalaba algunos aspectos y por eso es que decidí pues buscar a ver si en la medida de lo posible podía yo dar una hora en la tarde. Les señalé que mi disponibilidad es en las mañanas prácticamente completa para prepa en línea, las tardes las tengo ocupadas, pero qué bueno que me señalas eso, me servirá para poderlo señalar con los otros agentes educativos y quizás lo que podríamos hacer para las siguientes sesiones es mantener una sesión en la tarde, la de los miércoles, y una en la mañana, la de los viernes, porque hay estudiantes que se conectan los viernes, entonces, para poder tratar de atender a ambos estudiantes. Entonces, yo estoy bien en este horario. Entonces, para quien, si tienen dudas o preguntas, puedan conectarse tanto los estudiantes que han estado en las mañanas como ahorita los que acabaron de ingresar, tengan la oportunidad de acercarse. Entonces, en caso de que se mantenga para el viernes, déjenme revisar algunas cosas, también igual estoy mejor en este horario. En caso de que se mantengan los horarios, yo les aviso, quizás lo podría yo mover. Dice la mayoría tenemos taller de 5 a 6 y media es el taller, ¿verdad? ¿Me señalas? Puedo ver para que podamos abordar, trabajar con todos, que todos tengan la oportunidad, ¿ok? Ya yo les aviso, qué bueno que me dices, para que lo tomen en consideración, lo voy a anotar por ahí y ya hacérselo saber a los demás agentes educativos el por qué el viernes pues, se mantendría en tal horario o por qué el miércoles en la tarde. Me dicen que tienen taller, pues para que puedan aprovechar también. Yo igual estoy bien en esta horario, ok, Yadira, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Estén al pendientes. Ahorita reviso todo esto que me están señalando y ya yo mañana publico el horario para que ustedes sepan en qué horario estamos en nuestra sesión. Si es que lo puedo hacer mucho después, trataré. No les prometo nada, la verdad, porque sí, las tardes y prácticamente la noche tenemos bastantes actividades a realizar. Toda mi mañana está disponible para prepa en línea, solamente sería esa situación. ¿Qué decidió la mayoría en los horarios? La mayoría, bueno, ni siquiera es la mayoría, ¿eh? Porque de hecho hay una discusión ahí entre la mañana y la tarde. Yo siempre he dado los espacios abiertos en la mañana porque se conectan más estudiantes en mi experiencia y sobre todo porque llegan un poquito más despiertos, ya en la tarde ya quieren dormir, su mente ya no está para estudiar sinceramente y menos inglés, llega fatigada la mente para estudiar inglés, ¿ok? Pero en sí está disputado entre mañana y tarde. Algunos quieren después de las 9 de la noche y sinceramente esos horarios no me es posible, por más que lo intente no me es posible. Entonces mi disponibilidad es en la mañana para prepa en línea desde las 5 de 6 de la mañana si gustan hasta por mucho el mediodía, 1 de la tarde. Después de eso ya no me es posible.
Dice Yadira, ¿hay que poner referencias? Sí, si se dieron cuenta, su tutor les mandó también en el chat, les mandó cómo hacer las referencias. Eso no es estipulado solamente por mí, es algo de prepa en línea. Y si no ponen las referencias, no, si se les olvida poner una referencia, no les va a decrecer su calificación, eso piérdanlo, quítenlo de su mente. La situación es que cada vez que envíen tareas les voy a seguir señalando que tienen que tener referencias porque es un hábito académico que tienen que ustedes desarrollar si es que quieren seguir estudiando, si es que quieren migrar hacia la educación superior. Es un hábito que tiene que estar sí o sí, citar, colocar referencias de dónde es que saqué esa información. Y aparecieron estas obligaciones porque hay muchos estudiantes que cometen plagio. De verdad está muy desatado y hay muchos estudiantes que cometen plagio. La rúbrica no la podía de los trabajos pasados. La rúbrica no la pedía de los no, ninguna rúbrica lo pide. De hecho, la rúbrica no lo pide en sí. Lo que señala en algunos apartados es que si detectamos plagio, podemos señalar en algunos apartados. La rúbrica no lo pide, pero es una petición de prepa línea. Se lo pueden señalar a su asesor, por ejemplo, cuando a, su, a los otros agentes educativos y les van a señalar lo mismo. Es algo que se está pidiendo sí o sí para evitar el plagio, que créanme está desmedido como no tienen idea. Es una muy mala práctica. Como buenos mexicanos y latinos, siempre tratamos de salirnos con la suya, tratamos de hacer trampa y ahí enviándole algo y bajando toda la información de donde sea y dársela al asesor y pues ya que me pongo en 6 para medio pasar. Es una muy mala práctica, algo que tenemos que corregir como cultura, es cultural de hecho. Entonces, eviten esas prácticas. ¿Listos? ¿Alguna otra duda? Díganme, si no, para que ahora sí cierre la sesión. ¿Dudas o preguntas ninguna? Seguros. Perfecto. Pues bueno. No me resta más que agradecerles. Nos estamos viendo el próximo viernes. Mañana publico el horario para que ustedes sepan exactamente en qué horario nos estamos viendo. Un ejemplo de referencias para este trabajo. Un ejemplo de referencias para este trabajo. A ver, como un ejemplo en qué sentido. A ver, te señalo algo rápido porque seguramente irá hacia allá. En la misma plataforma, y de hecho yo también les dejo el link de cómo redactar las referencias, ¿ok? Entonces, si tienen dudas, en la plataforma hay una sección en la parte superior morada que dice referencias y citas. Puedes entrar ahí y revisar cómo hacer una referencia a una cita, pero algo sencillo para que lo tengas en mente. ¿Qué vas a referenciar de estos trabajos? ¿De dónde es que sacaste la información? ¿Revisaste un video? Dime cuál video revisaste. Esa sería la referencia. Pero la tarea es justo, mira, tienes justo esa misma idea de la mayoría de estudiantes. Piensan que lo que van a referenciar es a ustedes. No, ¿de dónde aprendiste el tiempo gramatical? ¿Dónde aprendiste el pasado simple? Eso es lo que tienes que referenciar. ¿De dónde lo aprendiste? Si dices que de un video, pon la referencia del video. Si dices que de la plataforma, pon la referencia de la plataforma. No es en sí tu propia información, sino en mi caso, en el módulo, es de dónde es que estás aprendiendo los puntos gramaticales. ¿Dónde? ¿De dónde es? Y si es que obtuviste información muy precisa, que no es específicamente tuya, que sí la estás tomando de algún lado, ¿de dónde sacaste esa información? En cuanto a mi módulo, se va en sentido de dónde aprendiste el punto gramatical. ¿Dónde? ¿En un video? ¿En la plataforma? ¿En un libro? ¿En un diccionario? ¿En una página web? ¿Dónde aprendiste el punto gramatical? ¿En los espacios abiertos? Esas son las referencias. Si la información va más allá de tu propia información, de dónde sacaste esa información, pon la referencia. ¿Ok? ¿Listos? Perfecto. Pues bueno, les agradezco mucho. Nos estamos viendo el viernes puntuales como siempre. Hasta luego. Bye bye.